vamos a predicar la palabra y vamos a decirle al Señor, Señor, háblanos, que se agudicen nuestros oídos espirituales para entender cómo hacer, cómo buscar la palabra, cómo entender lo que realmente importa espiritualmente hablando, que es más importante en nuestra vida. Sabe que una cosa es lo que muchas veces como humanos hacemos y es hablar. Y a veces nosotros ya no queremos palabras. Humanamente estoy hablando, no estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Cómo así, hermano? Sencillo. Usted viene y su esposo le promete, vámonos más para atrás. El novio le promete que la va a amar toda la vida, que solo va a tener ojos para ella. Mire, mire bien, solo va a tener ojos para ella. Y que la va a amar y que no importa si se les ponen arrugas en sus ojos, si de la talla 0 pasa a la 14, la va a amar igual y todo. Y usted dice, palabras que se las lleva el viento. Y usted dice los hechos. Y había unos partidos que decía hechos más que palabras. O hechos no palabras, ¿verdad? Nosotros queremos los hechos, no las palabras. Vayámonos juntos a la palabra en Jeremías capítulo 35. Capítulo 35, Jeremías. Jeremías, un profeta de la palabra, un profeta de Dios. Jeremías 35. Llama mucho la atención lo que vamos a leer esta mañana, pero vamos a orar al Señor. Cuando usted tenga la palabra abierta, vamos a orar al Señor para que el Señor hable, porque yo le decía al Señor, oye, anoche, hoy en la mañana le decía al Señor y yo, tengo muchos días pensando en esta historia, en esta palabra, pero todavía le dije yo a Samuel que le manda saludos. Ya el pastor ya va a venir con ayuda del Señor, pero yo le decía a Samuel, es muy difícil cuando hay mucho contexto en una historia. ¿Ya encontró Jeremías 35? Amén. Ahí donde estábamos orar, amado Señor, bendice esta palabra, que no sean mis palabras, que no sean mis historias, sino la revelación de lo que tú quieres hablarnos. Usa mi vida y agudiza el oído de cada uno de mis hermanos espirituales para que podamos entender y que para que podamos comprender tu palabra, para que encontremos bendición y revelación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer capítulo 35, vamos a leer los primeros 7 versículos. El tema dice obediencia de los recabitas. Y el tema de esta mañana es un legado a través de la obediencia. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis vina, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Hablar de obediencia
es parte importante de un legado. Nosotros, cuando hablamos de familia y de la responsabilidad que como padres tenemos, hablamos mucho, papá, esto, papá, el Señor dice esto, este es tu trabajo, pero muchas veces también tenemos que recordar nuestra posición como hijos. ¿Qué es la posición de hijo? Y es demandante de parte del Señor la obediencia. Nosotros que estamos grandes decimos que nuestros hijos nos obedezcan, es lo que queremos, que obedezcan la palabra del Señor, que obedezcan los estatutos del Señor. Mas, sin embargo, si eso se volteara hacia nosotros, muchas veces nosotros no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Esta palabra, este texto de la historia de los recabitas, es un grupo que se distinguía claramente por una obediencia inquebrantable a una norma dada por un hombre. Esa es la parte que llama mucho la atención, porque un humano dándole las instrucciones de cómo debían de caminar los hijos, cómo debería de caminar la generación, aun cuando ellos todavía tenían en vida a este hombre dado, pero quizás después de que ya él ya no estaba en la tierra, todavía seguían obedeciendo. Los recabitas eran hombres que la Biblia dice que eran nómadas porque ellos no estaban cerca de la ciudad. En el tiempo donde ellos hacían casas de campaña de telas, era allá en lo más lejos de la civilización, por decirlo así. Y nosotros, cuando predicamos una palabra o escuchamos una palabra o leemos una palabra, no es para que directamente digamos, bueno, hijos, a partir de hoy nos vamos para una tienda de campaña, ya no vamos a vivir en Santa Rosa. Porque no se trata de eso. La revelación de la palabra siempre es, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta historia? La identidad de ellos era obedecer un mandato de un padre. De cuanto dice la historia, que ellos obedecieron aproximadamente 200 años hasta llegar a esta parte que leímos. Significaba que su padre ya no estaba ahí. Pero dice que Jonadab, el antepasado de ellos, les dijo que no tenían que beber vino, que no tenían que hacer viñedos, que no tenían que vivir en casas, sino que en tiendas. Les decía que no, ¿qué significa eso? Que su enfoque en la vida no iba a ser lo material, sino que el obedecer a un padre. Llámese la atención que siempre nosotros hablamos sobre obedecer a Dios. Pero ¿por qué este tema, por qué va más allá de obedecer a Dios? Porque nosotros como padres podemos establecer una identidad para nuestra generación. Estamos esperando en la vida y hablo de manera general porque esta palabra es para todos y no es directamente para una persona, sino para todas las personas. Y hablamos como sociedad que estamos buscando la mejor escuela donde les eduquen la palabra del Señor. La mejor escuela donde va un maestro con alta experiencia educativa a enseñarles lo que más van a aprender. Y usted quiere que vayan a la mejor escuela bíblica donde les hablen la verdadera palabra del Señor, donde eduquen. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo terrenal y lo espiritual lo dejamos para cuando tenemos chance, para cuando tenemos energías para hacerlo. Escuchaba la historia de un judío que habla sobre consejos, él habla español y habían personas de su sinagoga que le hacen una pregunta. Y les voy a hacer corta la historia, pero dice que llegan dos personas totalmente diferentes y en situaciones diferentes. Dice que un padre pasaba todo el día trabajando y trabajando y trabajando. No dedicaba mucho tiempo a sus hijos, mas sin embargo sus hijos eran buenos hijos y buscaban a Dios. Se congregaban en la sinagoga, iban, creían en el Señor, estudiaban la palabra. Y había otro hombre, otro padre que dice que pasaba todo el día estudiando la palabra, porque los judíos ortodoxos estudian la palabra todo el día. Y entonces, y usted dice,
ese hombre tenía buenos hijos. Dice que ese hombre, sus hijos se habían descarriado. Y le preguntan al líder, le dice: ¿Por qué es lo contrario? ¿Por qué pasa una cosa tan diferente con el hombre que estudia y estudia la palabra y no le pasa lo mismo al hombre que trabaja y no le dedica mucho tiempo a su casa? Pero comenzaron a tomar información y el líder les preguntaba algunas cosas para entender más aquello. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió? Dice que él les pregunta qué hacían cuando llegaban a su casa. Dice que el hombre que trabajaba, perdón, que estudiaba todo el día, estudiaba la palabra, todo el día pasaba fuera de casa, pero con el propósito de estudiar, de conocer la palabra. Y dice que todo el día estudiaba, pero cuando llegaba a casa, como a las 8 de la noche, se sentía tan cansado que la única forma que él encontraba de bajar un poco su estrés del día a día era sentarse en el patio, tomar un café, tomar un cigarro y ver el periódico. Comenzaba a leer el periódico y esa era la característica de lo que él hacía. Pero dice, ahora, ¿qué haces tú? El que trabajas, porque dice que el hombre que trabajaba pesado hacía mudanzas. Todo el día era subir muebles, bajar muebles, llevarlos de un lugar, llevarlos para otro, mudanzas. Y dice, ¿qué tú haces cuando llegas a la casa? Bueno, dice él, cuando llego noche a la casa, pero estoy cansado, mi rutina y mi trabajo siempre que yo estoy acostumbrado, mi hábito es llamarle a mi esposa o a uno de mis hijos que me alcance en la Biblia, que voy a leer la Biblia. Y el rabino les dice, ya entendí qué pasa. Y lo que pasaba era, hermanos, que lo que los hijos miraban era esa hora del padre ahí en la casa. Ellos no sabían nada de lo que hacían en el día, pero lo que miraban en la casa era lo que estaba enseñándoles a sus hijos con voz cero, con cero palabras. Y es ahí donde dice, el ejemplo es el que les estaba enseñando. Entonces los hijos que miraban a su papá leer la palabra, meditar en ella, dedicar una hora para estar concentrado en la intimidad con Dios, ellos les marcó aquello para servir a Dios, para seguir a Dios, para buscar a Dios, aunque sus padres no les dijesen. Pero en cambio, aquel hombre que leía la palabra todo el día y la estudiaba, pero como estaba en la noche, dice, viendo el periódico, fumando un cigarrillo, tomándose un cafecito, entonces eso es lo que les enseñaba silenciosamente a sus hijos a través del testimonio. Cuando nosotros pensamos en eso, cuántas cosas hacemos en el día cuando nuestros hijos no están. Y usted dice, pero si este cipote no sale todo el día, ahí pasa en la casa, él trabaja desde casa, pero a lo mejor él no pasa cerca de usted ahí todo el día. Y en el momento que lo mira, en ningún momento hay una dedicación a buscar a Dios. A veces nuestros hijos quieren venir a la iglesia, nuestros hijos quieren un apoyo de alguien que diga, mira, yo no tengo como yo quiero ir a la iglesia, pero a mí me da pena. Un joven no va a venir así como tan fácilmente, a menos que alguien le impulse. Yo recuerdo el tema siempre de la casa, desde que nosotros vivíamos en la casa pastoral. Nosotros tuvimos el privilegio de vivir en la casa pastoral de allá del bulevar. Yo sé que solo los que tienen de 40 años para arriba se van a acordar de esa casita. Y usted dice, todos los jóvenes, solo les vamos a contar la historia. Y yo recuerdo que siempre nosotros tuvimos tareas en la escuela, teníamos trabajos en el colegio, investigaciones, entramos al bachillerato, era aún más pesado. Yo recuerdo que bachillerato lo estudié con Milito a la par. ¿Cómo así? No iba a la escuela, pero mi trabajo era llegar a la casa a almorzar y encargarme toda la tarde y la noche de Milito. Entonces, si yo hacía tareas ahí, Milito estaba subiéndose a la mesa, brincando en la cama, haciendo piruetas, porque no crea que era tan sencillo. Y aquel cipote tenía unas energías que cualquiera cansaba. Pero nosotros sabíamos que el martes, que el jueves, a las 5 estábamos listas para ir al culto. Y a veces yo le decía a mi mami, mami, yo tengo una gran tarea que hacer. Y yo me acuerdo decirle a mi mami eso muchas veces. Y me decía, hija, la va a hacer cuando venga del culto. La termina cuando venga del culto. Nunca hubo una forma de doblegar aquello, decir, pobrecita, la niña tiene una tarea, fíjese, y le va a dejar la materia. Hermano, si la materia, disculpando todo el esfuerzo que hacemos como estudio,
creo que es más importante lo espiritual. Lo que necesitamos lo espiritual más que todo en este tiempo. Nuestra vida está afanada, tenemos muchas cargas, mucho estrés, el trabajo no es fácil, el clima de la ciudad no es fácil, la familia que tenemos es muy peleonera, el vecino es muy peleón con nosotros somos ángeles y el vecino es el malvado. Y usted dice, usted va al tráfico del obelisco y usted siente que se le perdió la paciencia, usted siente que le va a echar fuego los pies, que va a prender en fuego. Y usted dice, todo esto nadie lo comprende y cuando llego a la casa lo que yo quiero es descansar. Pero cuando usted y yo venimos a la casa del Señor un martes, un miércoles a la célula, estoy hablando de las horas de la tarde. Y cuando vamos y hacemos ese esfuerzo, nosotros decimos, es un esfuerzo el que hacemos, porque es más fácil cuando los pies están inflamados, estirarlos en una banquita y tomarse un café, agarrar el periódico o agarrar el TikTok. Ah, no, vea que no tienen TikTok. Pero, ¿qué pasa con eso? El hacer un esfuerzo de venir a la iglesia, de venir, de buscar al Señor, de buscarle siempre, de estudiar su palabra, lo que hace en nosotros es que tengamos un legado de obediencia, un legado a través de la obediencia. Muchas veces nuestra generación se malió tanto, todos nosotros, en la manera de la generación y nuestros niños pequeños que están creciendo están lejos de la palabra. Están siendo instruidos por un dispositivo. Están siendo instruidos por lo que les dice las redes sociales. El niño, miren, cuando yo estaba investigando sobre la vida de los judíos ortodoxos, de esa historia que les acabo de contar, hay una zona, un barrio, pero realmente religioso y ortodoxo en Israel. No me acuerdo del nombre. Y esa es increíble. Dice que lo que más importa es leer la palabra y estudiarla. ¿Sabe qué hacen? Los niños entran a la escuela secular desde las 7 de la mañana hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3 de la tarde. Pero cuando salen a las 3 no van para la casa, van para la escuela de la Biblia y comienzan a estudiar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche o 7 de la noche la palabra. Dice que los hombres se preparan para leer la palabra toda la vida, estudiarla. Usted pregúntele a un judío el Torá o los primeros libros de la Biblia, se lo saben de memoria. ¿Cuántos salmos no sabemos nosotros, hermano? ¿Cuánta palabra no sabemos nosotros? No, no sabemos. El TikTok de la vida, no sé qué, el viaje a la playa, todas las líneas del Airbnb, a donde vamos a ir en Semana Santa. Eso es lo que sabemos, hermano. Y estamos arruinados todos. Por eso digo que la generación de nosotros está más arruinada que los chiquitos. Y perdónenme, pero es que yo me incluyo. ¿Por qué? Porque la red social, porque el internet nos vino a retroceder, nos vino a adormecer, nos vino a entontecer. Ay, hermana, usted es muy mala con uno. Pero mire, cuánta palabra leemos, cuánta enseñanza estamos dando, cuánta leemos la palabra. ¿Usted alguna vez había escuchado esta historia de los recabitas? Yo pocas veces la había leído. Pero la andaba sonando en mi cabeza, los recabitas, los rebequitas. ¿Cómo era que se llamaba? Le digo a Samuel yo. No, no era de Rebeca, era de Recab, por eso se llamaban los recabitas. Esta palabra nos enseña que ellos obedecieron un mandato de su padre. No era de Dios, era de su padre. Pero su padre estaba alineado a honrar a Dios. Él sabía que la obediencia a la palabra, a las enseñanzas de Dios, a los estatutos que Dios le había dado al pueblo de Israel, era lo que hacía que ese pueblo fuera bendecido. ¿Saben qué contexto? Este hombre llamado Jonadab dice que estaban en el tiempo. Oigan bien, ellos estaban en una época turbulenta de idolatría y turbulenta llena de corrupción. Si algún parecido con la actualidad hay, pues entonces creo que no, ahí estamos viendo, vea, quién lleva el punto más arriba. Allí como en el box, quién va ganando, Estamos casi como en este tiempo. Y esto fue antes, 600, 500 años antes de Cristo. Dice que el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría y de corrupción. Importante que ellos, dice que adoraban, pero ¿saben a quién adoraban? A Baal, a otros dioses, hacían lo que querían y se rebelaban contra el Señor, Jehová de los ejércitos.
¿Será que hay algún parecido con la actualidad? Estamos pensando en adorar otras cosas. Nuestra mirada está puesta en otra cosa. Y nosotros decimos, somos cristianos, hermano. Yo voy al culto los domingos, sí. ¿Cuántos venimos al culto los domingos? ¿Cuántos venimos los martes? Sí, hermanos. ¿Cuántos vamos a la célula? Pero estamos adorando al músico, no al músico de aquí, hermano, sino que al músico que toca bárbaro y que bonito toca. Estamos adorando al grupo aquel de 7 cantantes chinitos. ¿Verdad? ¡Ay, qué bonito! Estamos adorando las novelas, adorando a La Rosa de Guadalupe. Estamos viendo Caso Cerrado y usted comienza a ser jueza en su casa. Usted anda con el mazo de madera de la carne tratando de sacar el caso cerrado de sus hijos. Estamos idolatrando lo que no es eterno. Y dicen los hermanos, hermana, pero si solo es con las mujeres, porque es que las mujeres son tan terribles. No, muchas veces los hombres están idolatrando el pecado oculto en un mensaje, recordando a la novia de hace 25 años, mandándole mensajes, qué linda te ves. Y la esposa ya toda desmechada, toda arruinada, y no le da ni siquiera para comprar un perfume árabe chabeleado y de los que venden en San Salvador, que los compramos por el TikTok, nada. Pero a la otra persona, y usted dice, ese es nuestro Dios, lo humano, el pecado. Otro Dios, muchos dioses, muchas cosas que adoramos, muchas cosas que frecuentamos, que nuestros amigos, es que mire, yo tengo un grupo de amigos, hermano. Si no nos abona nuestra vida espiritual, lo siento, discúlpeme, si no me prefiero ser nómada, así como el recabita. Imagínense que muchas veces nosotros vamos a un acto social de amigos y comenzamos aquella mesa, miren, hermano, en vez de, se nos comienza a partir la lengua en dos, como las víboras así, y comenzamos a sacar el veneno llegamos a la casa, pero que estamos encolerizadas a regañar al esposo, encolerizadas a humillar a los hijos, porque las otras hermanas, no hermanas, primas, aquellas amigas que no conocen al Señor, comienzan a envenenar nuestra vida. Y usted dirá, hermano, pero si es que nosotros tenemos que tener amigos, sí, pero amigos que estén alineados a servir al Señor, al propósito de Dios, a la obediencia. Sabe que nosotros estamos en un mundo donde necesitamos despertar, necesitamos activar nuestros sentidos espirituales y decir, Señor, que yo esté alerta. ¿Usted cree que si la palabra nos da tantas enseñanzas es para tirarnos mensajes, que entendamos, que el Señor se nos revele de la palabra? Dice la palabra en el Nuevo Testamento la historia de las 10 vírgenes. Y dice que las 10 vírgenes iban a la iglesia porque tenían su lámpara. Pero más sin embargo, de 10 mujeres, 5 estaban listas para recibir al esposo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar listas como esas vírgenes que no solo tienen su lámpara, sino también tienen su aceite. Volviendo a la historia de los recabitas, dentro de una situación donde ellos estaban contaminados por la idolatría, habían hombres que habían decidido obedecer a Dios, no poner vino en su boca. Y nosotros podemos decir, hermano, pero es bien fácil decir nosotros, no vamos a poner vino. Está bien, como nosotros no estamos acostumbrados, pues está bien, está fácil. Pero dice que no planten viñas. Ah, pues no vamos a trabajar, no vamos a ir a acostar en una hamaca. No se trata de eso. Después dice que vivan en tiendas. Significa que nosotros no le tenemos que dar amor a lo material, no tenemos que dar todo nuestro esfuerzo a lo material, a la herencia física que vamos a dejar, sino que nuestro mayor esfuerzo es obedecer lo espiritual, porque sabe que cuando usted y yo sembramos en la tierra espiritual, vamos a tener una ganancia, un fruto eterno, donde no va a haber que se va a arruinar. Usted dice, usted dedica a lo eterno, eso no se va a arruinar, no se va a vencer, no se va a caducar, no va a ser temporal, sino que va a ser para la vida eterna. Porque usted y yo tanto amamos a nuestras generaciones que necesitamos transferir la bendición de enseñarles a ellos cuando ya no estemos.
sabe que nosotros, yo no me siento ejemplar, que yo diga, me voy a poner como ejemplo, hermano. Yo a veces les cuento las cosas, se me olvida que estoy en las transmisiones y hay gente de otro lado, yo les digo, les puedo contar algo, pero no les voy a contar al pastor, o yo les digo cosas así, ni les puedo contar algo que me pasó a mí. Más sin embargo, para mucha gente, nosotros como iglesia, como familia espiritual, somos un ejemplo. Pero no es para que nosotros digamos: "Ay, que yo mira, hermano, yo voy a comenzar a cambiar mi léxico, y yo voy a comenzar a y usted no se imagina, yo es que". No, hermano, se trata para que significa que un hombre y una mujer que forjó un legado espiritual en todos nosotros, hemos aprendido a caminar como nos enseñó, nos instruyó acerca de la palabra de Dios. Y hablo de mi papi, y hablo de mi mami, donde se esforzaron por hacer un ministerio en una temporada difícil de opresión, de constante ataque, de constante, porque ellos no estaban amoldados al molde tradicional. No hablo que ellos predicaban otra cosa, sino ellos vivían la vida del reino de los cielos. Y cuando nosotros estamos crecidos en un momento o en un movimiento que se llama ya me perdió la palabra, mire, que necesito tomar vitamina B12. Esa doctrina, eso que nos enseñaron de use la falda, hermana, use la mantelina. Y yo no digo que está mal, bendición para esos hermanos que lo usan. Y mire, si usted no usa corbata, usted no es santo. Esa religiosidad, nos crecimos en eso y ellos fueron personas que nos hablaron de sembrar, de honrar a Dios, de vivir vidas íntegras, la integridad, el ejemplo. ¿Usted cree que mi papi tenía el tiempo de sentarse conmigo y decir, hija, hoy es la clase, mira, hija, de cómo hay que servir a Dios? Sentate 3 horas de clase. No, saca el cuaderno que te voy a dar la clase. Yo lo miraba a él madrugar para hacer tareas de universidad. Yo estaba chiquitita como Adelita y mi papi en la madrugada, y yo a veces me iba a sentar en un escritorio que él tenía una lámpara así y solo alumbraba así el escritorio de él y yo me sentaba en la casa pastoral. ¿Qué estás haciendo? Ah, tareas, hija, porque voy para la universidad. Después venía y hacía visitas, buscaba a los enfermos, visitaba, iba a los hospitales. Yo sabía que evangelizaba, iba a muchas campañas y yo miraba lo que él hacía. Y ese ejemplo es lo que enseña nuestra vida, de que no podemos detenernos, sino que tenemos que seguir en la lucha. Tenemos que seguir ese legado. Como manera espiritual somos todos, todos somos hermanos, todos fuimos instruidos por él. Y no digo que la palabra es él, no, sino que él fue un canal para enseñar la palabra del Señor. Él fue un instrumento. Entonces, cuando nosotros miramos eso, ¿por qué vamos a perder esa semilla que tenemos espiritual? ¿Por qué nos vamos a dormir? ¿Por qué nos vamos a sedar por por el presente, por todo lo que hay? No, hermanos, este es el tiempo que nosotros nos levantemos a creer, a vivir, a ser como esos hombres determinados y radicales, decir, yo voy a servir al Señor, aunque haya tribulación, aunque este mundo esté corrupto, aunque este mundo esté lleno de idolatría, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor. La obediencia no depende de una revelación. Nosotros hablamos de la palabra del Señor, revela tu palabra, pero ¿sabe de qué depende la obediencia? La obediencia depende del corazón, de la decisión del corazón, decir, yo voy a obedecer. Ellos dicen que se salieron de Judá. En ese tiempo, ellos estaba el reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá era donde de ellos eran, pero dice que ellos se salieron a las afueras a vivir, porque no querían contaminarse con todo lo que había de perdición dentro del pueblo judío. Lo primero importante es no olvidar esta mañana. Los principios en casa forman identidad espiritual. Identidad, algo que siempre la palabra nos ha bendecido con identidad. Cuando nosotros decimos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, sabemos que somos hijos y somos hijas de Dios. Pero nosotros, esos principios se forman en la identidad espiritual.
quiero que busque la Biblia otra vez y vamos a leer el mismo Jeremías 35, pero nos vamos a ir solamente al verso 6 y lo vamos a leer nuevamente. Dice 35:6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Significa que los principios que se forman en casa forman una identidad espiritual. Usted sabe que en la palabra Dios dejó los 10 mandamientos, dejó estatutos, mandamientos para nosotros. Pero en algún mandamiento dice: no beberás vino. Mas, sin embargo, este hombre llamado Jonadab estableció que él y su generación, su descendencia, todos los que vinieran después de él, no iban a beber vino. Significa que nosotros, los principios que tenemos en casa, forman esa identidad de nuestros hijos. Forman eso de que ellos van a estar viejos, grandes, adultos, y se van a acordar de cómo formaron sus principios espirituales. Y usted dice: pero es que yo los quiero tener ahí como la gallinita, abajo de las alas siempre. Mire, hermano, hemos visto ejemplos. Yo no sé si en su casa, pero yo a veces he visto ejemplos que el pollo ya tiene canas, el pollo ya es desde la tercera edad y todavía está debajo de las alas de la mamá. Porque nosotros no queremos, hermanos, que se vayan. Queremos tenerlos ahí como esas gallinas, miren esas gallinas ponedoras así, bien emplumadas, y que no se vayan esos pollitos. Pero sabe que cuando nosotros le formamos en ellos esos principios, donde quiera que se vayan, a la China, a la Rusia, a la Antártida, donde quiera que se vayan, se van a saber cuáles son los principios espirituales que fueron enseñados en la casa. Cuando leemos eso, los recabitas dicen: no beberemos vino. ¿Por qué? Porque el profeta, porque Dios le dijo que lo llevara a una recámara del templo y les dijo: ponnos a prueba, que los miren, que miren qué onda ahí. Vas a ver vas a ver lo que va a pasar. Ellos no habían bebido vino nunca y los llama un profeta. Les presenta una taza, una copa y les dicen: vaya, beban. Si ellos, como hijos de Dios, sabían que si un profeta decía algo era porque el Señor se los había dicho, no tomaron la copa de vino, no tomaron y dijeron: no vamos a beber, no beberemos vino porque nuestro padre Jonadab nos dijo que no íbamos a beber vino. Y aunque el profeta le dije: vaya, con confianza, mire, este es un vino, 3 toros, no, es un vino muy español, muy de las uvas de no sé dónde. Ja, bien saben del vino, de ese vino anterior que les dije. Pero, más sin embargo, frente a líderes dentro de esa recámara del templo, ellos no bebieron el vino. Eso nos llama a nosotros a pensar que obedecían, y por eso es el punto 2. La obediencia heredada crea generaciones firmes. ¿Cuántos de nosotros queremos crear generaciones firmes? Queremos crear generaciones firmes. Ahora vayámonos a Jeremías 35, 8 y 9. Eso no los hemos leído, pero los vamos a leer ahorita. La obediencia heredada crea generaciones firmes. Dice así la palabra, verso 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada. Y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Significa que la obediencia traspasó el tiempo. Llegó hasta ese punto donde el profeta les dice: pueden, pero ellos le dijeron: no, porque obedecemos un estatuto, una norma, una regla de nuestro padre. Él ya no estaba ahí, ya el tiempo habían pasado más de 200 años y ellos estaban diciendo: no hemos bebido, ni nosotros ni nuestros hijos. Pues entonces dije, las esposas, como no dicen de hija, de esposa, vamos a beber nosotros. No, dice, ni nuestras esposas, ni nuestras hijas, ni nuestras nueras, ni nadie va. Ni nadie.
Nadie bebía, pero ni el chumpe, porque nosotros cuando llega la Navidad, mareamos el chumpe, ya sabe con qué. Para todos los hermanos allá, ahí me mandan mensaje, yo les voy a contar. ¿Qué dice eso? Que la obediencia heredada crea generaciones firmes, donde quiera, hermano. Mire, nosotros oramos como papás, usted ora por su generación, mire, cuando nosotros nos heredan, mire, ¿sabe qué nosotros tenemos que heredar también? Los principios de honrar al Señor, de obedecer, de tener una vida así, una vida igual en la casa, en la iglesia, en el trabajo, una vida, ser intachables en una cara, una vida íntegra. Enseñarles a nuestros hijos que en nuestra casa no hay envidia, que si mi hermano lo llamaron de la Casa Blanca para que le van a dar un trabajo, yo me voy a alegrar porque mi hermano va a ser bendecido. Que si mi primo se ganó la lotería, y se ganó el premio gordo, le pegó al gordo, entonces usted se va a alegrar por ese primo que recibió una bendición. Tenemos que heredar eso en nuestros hijos. Pero ¿cómo, hermanos? Es haciéndolo nosotros. Comencemos nosotros. Porque es bien bonito, hija, mira, hace esto, hace lo otro, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mira Dios de mí como hija? ¿Qué mira de usted adulto como hijo del Señor? Que no hay obediencia, que nuestro corazón está lleno de resentimiento, que no hemos perdonado al que nos ha hecho daño, que no hemos olvidado los que nos hicieron en los años 90, que no nos olvidamos de aquel daño que hicieron, que estamos llenos de envidia, que se nos burbujea el pecho como cuando le echa Alka-Seltzer, cuando otro prospera. Tenemos que obedecer los mandatos del Señor y dejar eso que nos está trazando a un lado y decir, Señor, todavía creo que tengo tiempo de marcar nuevos estatutos en mi vida, en mi casa y comenzar a trabajar diferente. Muchas veces nosotros creemos que ya se nos pasó el tiempo porque nuestros hijos crecieron, pero no. Volvamos a recordar que nosotros somos hijos y que nosotros tenemos que, como la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un tema poderoso, porque nosotros queremos honrar a nuestros padres cuando son buenos, cuando tienen dinero, cuando nos dan besitos, nos abraza la mamá, cuando la mamá nos hace la comida calientita. Y nosotros decimos, a esta mamá sí voy a honrar, yo voy a obedecer. Y mi papá que me ha dado una tarjeta adicional a su tarjeta, donde yo si voy a un lugar, no perezco. Es que ese es el papá que yo voy a honrar. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si es bueno o es malo. No dice si el papá tiene un problema de vicios. No dice si el papá tiene un problema de adulterio. No dice si tu papá o tu mamá tiene un problema de enojo. Y usted dice, pero es que mi mamá siempre iba con el lazo mojado, con la amenaza, con el chirrión, con la chancla voladora, y yo no puedo perdonar eso que mi mamá me hizo. Por eso es que hoy a mis hijos los educo con amor. Hijo, ¿quiere comer, papá? Sí. ¿Y qué quiere comer, papá? Burger King. Vaya, vamos a ir al Burger. Vaya, y ahorita de cena, ¿qué quiere, mi amor? Sí, pizza. Vaya, hijo, vamos a ir a la pizza. Y usted tiene su comida ahí en la casa, pero como el bebé dijo que no quiere de usted, no haya de dónde sacar coras, fichas y de todo para recoger para el delivery que va a llegar dentro de media hora. Pregunte si nosotros comíamos lo que queríamos, así como que hoy no quiero eso. ¿Qué le decían a usted? Aquí no es restaurante, mire, va a comer lo que hay. Usted va a comer lo que su mamá cocinó. Nosotros no sabíamos que en ese momento ese hígado que estaba ahí encebollado era para lo único que papá había podido proveer y ir a comprar al mercado. Es que no me gusta. Ah, pues comas del arroz con la salsita.
Ahí escondido, agarra el pedazo de hígado y métaselo abajo al chuchito, pero usted no se esté, pero no, y el niño, es que hay que crecerlos con amor. Desde el amor eduquémoslo, desde el amor. Y por eso le digo que nosotros necesitamos despertar. Necesitamos comenzar a transformar. ¿Cómo le vamos a exigir a nuestra generación pequeña si nosotros, hermano? Hermano, para la salud, le dice el doctor, usted a las 10 de la noche tiene que estar dormido. A las 11 de la noche hay algo en su cerebro que renueva las energías, que el cortisol se regule, que no es que, y nosotros a las 11 viendo el TikTok, a las 11 viendo el no sé qué, a las 11 viendo aquellas, unas mujeres que venden ropa en la noche. Compre, compre, mire, tap a la pantalla, no sé qué, mire este collar, cómprelo. Y usted dice, ¿y dónde está esta tienda que está? Allá en Chile está, otra está en China. Arenguá, aguá, y usted no entiende nada, pero usted está ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros? Comencemos a dejar esas malas prácticas. Y usted dice, hermana, pero yo no tomo. Hermana, pero si yo solo de un esposo tengo. Mi hermana, pero si yo en la casa paso. Ahora las ventanas por donde entra el enemigo están en la casa. Ahora no necesitamos ir allá a San Salvador para ver a, ¿quieren que le diga algo? Para ver a Shakira, dice mi hermana. Para ver un pecado, ahí está en las redes. Y usted dice, yo que tengo duda de algo, voy a investigar. Sabe que ayer escuchaba un mensaje juvenil que me llamó mucho la atención y dice que si los tiempos de antes, si en los tiempos de antes hubiera habido teléfonos y si la persona, el hombre ponía, el predicador de Colombia ponía a Abraham con un celular en una foto, a María con un celular, a Moisés recibiendo las tablas de la ley por un celular. Dice, en eso estamos, pero nos preguntan algo y no sabemos cuánto es 5 por 5. ¿Ah? ¿Ah? Y cómo mamá, y cómo crees que puedo hacer si se mezcla mamá el aceite con el agua. No sé, hijo, déjame, voy a entrar a ChatGPT para ver qué. No nos acordamos ni de que nos enseñaron lo más básico. No nos acordamos de que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es volver al original. Y el original espiritualmente es esto. Esto es lo original. Este es un mensaje que allá tengo que comenzar a cambiar muchas cosas al llegar a la casa. Después de pasar ríos, quebradas, caminar por 3 potreros y llegar a mi casa. Punto número 3. Un legado de obediencia trae respaldo divino. Vayámonos al libro siempre de Jeremías, capítulo 35, versos 18 y 19. Son los últimos versículos de esa parte. Jeremías 35, 18 y 19 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Eso llamó la atención de todos los que estaban en el pueblo de Judá, que como eran hombres que quizás le decían, no hombre, los atrasados que están allá de afuera, no tienen luz, no tienen una casa con techo bonito, si viene la lluvia se pueden mojar, se les va a caer ese velacho, y nosotros aquí en Judá estamos ahí bien protegidos por los muros de Jerusalén y estamos aquí, pero estaban podridos en idolatría, estaban podridos en corrupción, o adorando a Baal, adorando a otros dioses, haciendo lo que a Jehová de los ejércitos no le agradaba. Entonces ahí volvemos a decir que un legado de obediencia trae respaldo divino. Dice que no es Jehová de los ejércitos, les dice, nadie pues, nadie como quien dice, nadie me llamó, ¿verdad? Me manda a llamar el rey, nombre, y dice, esto es lo que te dejo a ti de premio,
por lo que has hecho por años. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Imagínense que le digan, hermana Sandra y su familia, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no habrá ninguno de su casa que se pierda y será para la historia de las generaciones. ¿Cree usted que digan eso de nosotros? Eso es lo que buscamos, el legado espiritual. Porque muchas veces cuando la palabra nos confronta, ya no queremos venir a la iglesia. Cuando la hermana que está en una célula dice, hermano, voy a leer la palabra, no hagamos idolatría, hermanos. Se enojan con la hermana y dicen, no, hombre, esta hermana, pero es la palabra. Es lo que el Señor ha dejado para que nosotros sepamos que en este tiempo el enemigo quiere, mire, boicotearnos, quiere hacernos pedazos, pero sabemos que a los hijos de Dios estamos en medio de un mundo de dificultad, como decía mi papi en su última palabra profética, en medio de un mundo de dificultad, pero los hijos de Dios saldremos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La recompensa recibida de un legado de obediencia en nuestra generación es una recompensa generacional, o sea, va a traspasar hijos, nietos, bisnietos, a los que ni siquiera vamos a conocer en este mundo. Pero usted va a marcar algo. Pero ¿cómo es la forma que vamos a seguir un legado espiritual? Agarrándonos del Señor, buscando al Señor, cada año que iniciamos nosotros decimos, este es mi propósito. Mire, nosotros queremos tener un carro, nosotros queremos salir de deudas, queremos bajar de peso. Mire, bajamos de peso en 6 meses y en un mes lo volvemos a aumentar, pero seguimos. ¿Qué otro plan? Irnos de viaje. Este es el año donde yo voy a ir a Europa. Este año voy a ir a ver mi partido de fútbol favorito y me voy a ir allá para, y usted comienza a hacer, ¿cuál otro? Este año tengo novio, este año me divorcio, mentira, cualquier cosa usted hace planes, pero en esos planes alguna vez hemos puesto, voy a comenzar a estudiar la Biblia, voy a comenzar a tomar en serio las cosas de Dios. Cada semana, una vez a la semana voy a hacer ayuno, voy a ir a la iglesia con constancia. Yo sé de ustedes, muchos de ustedes que están acá, que em, usted sabe la tendencia después de la pandemia. Se perdió el ir a la iglesia. Muchos se alejaron de Dios. Comenzaron a encontrar respuestas como, eh, Dios me bendice donde quiera que yo esté. Si yo leo la palabra, no ocupo ir al templo. Yo he escuchado eso. Hay un pastor de Estados Unidos que dice, ¿usted cree, dice, que usted va a ser bendecido? Dice, que está allá en la casa viéndome por el YouTube con un boxer y en camiseta, dice, y los que están acá y son bendecidos como usted. No, dice, el que busca, el miembro es el que busca la iglesia y se congrega. Pero yo comprendo los ancianos, los enfermos, los que están lejos. Mire, usted no se imagina la cantidad de gente que dice, yo deseara vivir cerca de Santa Rosa. Yo deseara encontrar una iglesia donde estoy, que sea así, que yo pueda recibir una palabra, que yo pueda escuchar una palabra, que alguien no me predique del cuando me vio y de ese mensaje sacó, porque usted nunca ha ido a una iglesia donde cuando usted llega de usted hablan, hermanos, y esta es la palabra revelada, esa falda corta, con esa rajadura, esa falda, esos aritos que la va a llevar más rápido, la va a hundir en el infierno, y eso no sé qué, el oro, y que el maquillaje, y que la avaricia. Mire, una vez nosotros fuimos a un evento y no ve que el hermano que pasó pasó, habló de que vana era la hermosura y que las cosas ostentosas, y nosotros estábamos en la primera fila, hermano, y que eso era vanidad de vanidades, que lo eterno no sé qué, y yo, ay, Dios mío, y yo le quedaba viendo a mi mami, y bueno, dije yo, el hermano, vea, se inspiró en nosotros porque no fue una inspiración del cielo, sino que se enojó con nosotros porque andábamos aritos, porque no sé de qué se acordó el hermano. Pero cuando uno busca un lugar, cuando busca un lugar donde te prediquen la palabra, es deseado para nosotros que otras personas vengan. Pero muchas veces nosotros tenemos aquí, podemos venir, estamos cerca,
no pasa mucho y usted dice: "Ah, ahí voy a ir, hermano". ¿Y qué tanto? Solo iglesia. ¿Y qué tanto? Sí, célula. ¿Y cuándo nos van a dar vacaciones? ¿Y cuándo vamos a ir a la playa? Y vamos a ir a la playa en Semana Santa. Vamos del grupo, vamos. Eso nos emociona, eso nos gusta. Ya estamos buscando el chor allá ¿a dónde? En la Mega Paca, ya estamos yendo al shopping center, ya estamos yendo buscando el short, porque ya queremos, vamos a la playa, pero ¿cuándo vamos a volver a buscar al Señor de verdad? ¿Cuándo vamos a decir nosotros este el momento? Mire, usted mismo se puede dar un aplauso y decir, vine el domingo a la casa del Señor y me decidí a venir el primer día de la semana. Y esas son las aplicaciones que nosotros vamos a llevar este día. Establecer principios espirituales claros en nuestro hogar. Establezcamos principios claros. Otra cosa, practiquemos lo que desean que tus hijos vivan, que tu familia viva. Practiquémoslo, comencemos nosotros. Mire, Dios nos ha dado la boca, la lengua, el pensamiento para poder expresar. Mire, le quiere que le diga algo y me van a disculpar todos los esposos, todos los hombres. Pero van y tiene la culpa con Samuel, desde ella les di. Ellos dicen que solo funciona a la mitad, dice, y solo puedo hacer una cosa. Yo no lo he dicho, lo han dicho ellas. Pero nosotros, hermanas, a veces creemos que los hombres van a sobreentender el deseo que tenemos de algo. Y ahora va a hablar de matrimonio, hermano. No, hermano. Dios nos ha dado palabra. Usted viene y a ese siervo que usted tiene en la casa, siéntelo. Quítele el teléfono, dele un fresco de ensalada. Masaje no, ya mucho, creo ya, que le haga el masaje de la uno mejor. Pero sentémonos y platiquemos. Mira, te voy a pedir un favor, cambiemos, hombre. ¿Cómo así? Vaya, enfrente de mis hijos, enfrente de tus hijos, o sea, de nuestros hijos, respetémonos. No me faltes a la autoridad cuando yo estoy diciéndole algo de corrección, porque muchas veces la primer desacuerdo grande entre los esposos, mira, andamos en el carro peleando. ¿Quiénes andan atrás? No son los hijos. Andamos en la cocina peleando. No me toques la comida que solo yo puedo servirte. Y el esposo anda así, mire, como en puntillas así, porque no sabe qué hacer. Mira, nada que me lavas un plato. Si le acaba de decir que no le toque la cocina, el hombre ya no va a tocar nada. Entonces, hablemos y dígame, mira, yo te pido un favor, vamos a hacer un devocional. No te pido que prediques, solo te pido que leas tú el proverbio. Vamos a comenzar a estudiar los evangelios, el evangelio, Mateo, Marco, Lucas, Juan, y vamos a comenzar. Queremos profundizar, comencemos con el Apocalipsis. Yo las aseguro ahí, hermano, con las bestias y los monstruos. Y usted dice, ay, mamita, ahora vas a ver qué es cierto. Pero hablemoslo, digámoslo, no esperemos que nos van a sobreentender. No digo que está, sino que nosotros tenemos el error de decir, estamos bien y por dentro tenemos los sentimientos, pero estamos encolerizadas, estamos bien, hombre, este esposo que nada de detallista, es que este esposo un simple, un no sé qué y no sé cuánto, y que mire, las flores amarillas, nada que me trajo, y mira, hermano, nada que me lleva a comer, ni que me compre un pedazo de pastel siquiera. Y usted dice, si el esposo no le compra el pedazo de pastel porque le dijeron que era diabética y no podía comer azúcar, él cuidándola está. Y a veces nosotros vemos las cosas diferentes a como las ven ellos. Súper, amén, ¿verdad? Amén. Súper diferentes a como las vemos nosotros. Entonces, hablemos, respetémonos entre nosotros. ¿Alguna vez hemos pensado, no, hombre, es que este no me ayuda en nada? Sí, pero pensémosle, dígame el Señor, trabaja con él. Como les contaba mi papi una vez, de ungir al hermano cuando está dormido, porque a lo mejor quizás el hermano despierto no quiere nada de Dios. Únjalo con aceite, decía mi papi, ore por él, pero cierta hermana lo ungió tanto, le ungió la planta de los pies y cuando aquel hombre se levantó, fue caída la que se dio allá, ¡pif! Pareció chollado, patinó para abajo de la Ay, no, hermano, hay que buscar al Señor de verdad. Y una cosa bien bonita,
es que nos enfoquemos en nuestra familia. Allí, mira, ve, allí el refugio. Mire, si usted tiene un niño, allí y usted dice, yo no tengo esposo, pero usted tiene al Padre, al Señor, que va a estar con usted apoyándole. Amén. Así que nosotros sabemos otra cosa, seamos ejemplos y no seamos instructores. Eso es la aplicación que llevamos para la casa, aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Estableciendo principios espirituales, practicando lo que los hijos, que lo que deseamos que los hijos vivan, orando en familia y enseñando la palabra constantemente. Por eso la palabra dice, escríbela, dice, háblala al despertar, al acostarte, al andar por el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en ese ambiente hablándoles, habla, mira hijo, esto dice, mira hijo, la palabra dice así, y si la palabra lo dice, así es. Aunque nuestra vida esté oscura en ese momento, aunque estemos atribulados, pasando por un gran desierto, pero sabemos que lo que la palabra dice es la verdad, es la palabra del Señor, revelada a través de hombres, pero que es la inspiración del Señor. Por esa razón es que vamos a practicar eso. Vamos a dejar de hacer aquellos hábitos que no convienen. Quizás usted dice, hermano, yo me desestreso del trabajo haciendo esto, sí, pero ahora dice, practíquelo con su esposa, lleve a sus hijos. No, hermana, pero es que yo me desestreso yendo a chiviar. Ah, pues no, deje de hacer eso y busque otra cosa. Pero usted dice, no, fíjese que yo me desestreso y yendo a jugar fútbol. Vaya, lleve los hijos. Y la esposa, llévela. Tal vez no puede jugar como cuando fuimos a jugar nosotros. Nomás cae la pelota, hermana. Me pasó como por la cocina. Yo no sé jugar nada. Yo lo que hice fue, me fui a sentar y de allá yo gritaba con todos los poderes, porque no me digan de afición, porque ahí estoy. Dice Natalia que vamos a ir en 3 semanas, ¿va? Ah, bye. Así que, conclusión de la palabra. Un legado no se construye en la iglesia solamente, se construye en la casa. Jonadab no fue profeta, él no fue rey, él no fue sacerdote, él solamente era un padre. Él no era profeta ni sacerdote, pero hizo algo, logró algo poderoso y fue formar generaciones que honraron su enseñanza. También Josué lo entendió y lo declaró. Ahora la pregunta para todos nosotros es, ¿qué legado estamos dejando? Esa es la pregunta fuerte que llevamos, que la llevemos en nuestro corazón y decir, Señor, ayúdame. Sabemos que no lo podemos hacer por nuestras propias cuentas, pero que el Señor sea nuestra fortaleza, que Él sea el que vaya delante de nosotros, que Él sea el que traiga sabiduría a nuestra vida, que Él comience a transformar, que aquello malo en nuestro corazón y en nuestra vida que estamos ocultando, creemos nosotros que del humano, pero de Dios no lo ocultamos. Que el Señor lo revele a nuestros corazones y decir, Señor, ayúdame, ayúdame porque yo solo no puedo. Yo quiero que se ponga de pie. Y importante esto, nuestros hijos no harán lo que les digamos, harán lo que nos vean vivir y hacer.